Hola, bienvenidos a todos y gracias por la disponibilidad de compartir con nosotros esta pequeña aventura que hoy la vamos a hacer con una invitada súper especial para nosotros, porque es una gran colaboradora de Sabio, es la que nos articula toda la comunicación con ustedes cuando requieren información, inscripciones y mucha paciencia de quien los escucha. Ella es Gabriela Borchi. Hola, Gabriela. Hola Gracias por Inés, aceptar la ¿cómo estás? invitación. Gracias a vos por la invitación y por la idea. Porque sí, tenemos una idea que compartimos con Gabriela en relación a esto que es solamente un disparador, lo que llamamos el 8M o todo lo que hay alrededor del Día de la Mujer, donde nosotros desde Sabio eh, nos permitimos reflexionar sobre esto, sobre todo este mundo tan complejo, sobre todos los debates que se abrieron a raíz de esto. Y nosotros quisiéramos dar nuestro pequeñísimo aporte con esta mirada, porque creemos que todo aporte, por pequeño que sea, es una contribución al tejido social en el que estamos. Así que desde ese lugar vamos a empezar a transitar esta reflexión sobre lo que sucede afuera y sobre lo que nos pasa a nosotros adentro con esta situación de lo que se llama la lucha por los derechos de la mujer y que a nosotros nos gusta darle otro encuadre, que ahora lo vamos a ir viendo. Y con Gaby hay una situación especial de que ella tuvo una experiencia vital propia con la cual se acercó a la marcha hace unos años ya, pero a esa propuesta de marchar por los derechos de la mujer. Así que a mí me interesaría saber cuál fue la motivación que tuviste, Gaby, para empezar a participar, involucrarte en este movimiento. Bueno, en un principio, cuando empieza a surgir de nuevo toda la movilización y todo lo que fue la gran convocatoria del Sí. feminismo y a participar de las marchas, me llamaba mucho la atención todo lo que proponía, digamos, el colectivo. Eh, y a mí, en el caso particular, yo lo que quería era ir a escuchar directamente de la boca de los que hacían el movimiento, no quedarme con lo que escuchaban los medios de comunicación o en las redes sociales. Entonces, lo que a mí me motivaba era acercarme a tanto el día de la marcha como a todas las actividades que podía participar en el mes de marzo, en distintas instituciones, en colegios, que eran eh, charlas sobre la historia del movimiento, en las distintas etapas de la historia en la Argentina, cuáles habían sido esas luchas, que en esta época era otra lucha, pero en otros contextos históricos eran otras luchas, ver películas, ver qué proponía en esta época, en estos años, cuál era la lucha, por qué era esa lucha, sin participar de ningún grupo político, pero sí acompañada con mujeres de mi entorno que también estaban motivadas por eso, fui participando y me fui sumando. Eh, en este contexto era más sobre la violencia de la mujer, lo que se Ujú. marchaba, pero bueno, en distintos contextos históricos había habido violencia o diferentes formas de callar la voz de la mujer. Entonces lo que me motivaba era ir a ver en primera persona, ir ahí a ver qué es lo que sucedía y no quedarme con lo que decían los medios de comunicación o las críticas o los Ujú. debates, sino ir y moverme y bueno, tener la experiencia, conocer realmente lo que había en el fondo. Sería como Qué lindo convocada. movimiento ese de Ujú. querer una motivación muy genuina de ponerte en acción y sobre todo para conectar, como vos decís, directamente donde estaban las circunstancias o lo que afectaba a las distintas situaciones de las mujeres. Y también esto que vos destacás
que nosotros también tomamos que la lucha o el poder reivindicar lugares y espacios de la mujer tiene una trayectoria larga y eso trajo a que ahora nosotros tengamos muchas más posibilidades de las que había muchos años atrás y no muy lejos. ¿Y con qué te encontraste vos al escuchar esas voces, al involucrarte en todo eso que participaste? Hoy en la actualidad era el tema de la violencia, era como Sí, ver en las marchas mucha reactividad, eh, exacto. que bueno, la veíamos todos en los medios, pero mucha reactividad. eh, y bueno, pensar que no era tan lejano, o sea, le podía pasar a cualquiera de las que estábamos Eso, ahí, o ya venía sí, pasando, nada más que uno no cuenta la historia familiar. Yo eso. el tema que tenía era marcho por mi abuela ya no está en este plano, pero si en su contexto Ah, histórico ella hubiese tenido herramientas, no solo legales, que es lo que se lucha, sino, o sea, que para que haya esas conquistas, para que haya un marco legal donde la mujer pueda ir, no solo eso, sino también hubiese tenido otras herramientas, a lo mejor su historia podría haber sido otra, ¿no? Y no es tan lejos, ¿no? O sea, más allá de lo exacto, familiar, eh, no es necesario, digamos, que no pase sí, y que cuando uno empieza a hablar y en esas comunidades empieza a correr la voz, te vas dando cuenta de que en algún contexto, alguna cercana, pasó algo y no se dice. exacto, exacto, Entonces, exacto. Qué eh, importante esto que destacás, Gaby, de que yo, por ejemplo, en mi historia familiar hay una abuela que le pasó no tener una violencia con su esposo, sino que ella la obligaron muy chica a casarse con tal persona que la familia decidió. Y eso también fue una violencia enorme para esa casi adolescente que fue metida en una situación que la condicionó, le dio mucho sufrimiento, muchas... por supuesto que detrás de eso hay un no escucharla, que ella no tenía valor su voz, su deseo. ujú, Y todo ese mundo de cosas es violencia, no física, pero es una violencia emocional muy grande que dejó muchas huellas después, que yo creo que hoy, yo en la generación de nietas, tenemos consecuencias de ese no poder expresarnos, por ejemplo. ujú, Así que esto es muy importante para ir acercándonos a la mirada de lo que sucede así cuando lo que hemos escuchado contar mujeres matadas por la pareja, cuando no se escuchó previamente las alertas que había, por un lado, porque no había articulado un tejido social para eso, que en eso se ha avanzado mucho, eso es verdad y es lindo reconocerlo a causa de estos movimientos, pero también, como vos dijiste, tener otro tipo de herramientas que esa la vamos a ver después. ujú. Eh, y entonces esto deja, aún hoy, a veces uno en su pequeña situación, está anulado la posibilidad de decir, de expresar su necesidad, lo que desea, o poner límites. Entonces eso eh, es parte de encontrar caminos que mucho ha facilitado que hoy en gran medida lo tengamos presentes. Muchas mujeres de distintos lugares, a raíz y gracias a estos movimientos, empezamos a darnos cuenta de que tenemos esa posibilidad, que muchas veces la teníamos totalmente sesgada. Y Gaby, cuando vos decís había mucha reactividad en los grupos, ¿a qué te referís? Se ve el enojo, había como un Ah, rechazo, había una impotencia que se reclamaba, eso. Ujú. que mucha gente en los medios de comunicación salía de esto de la Ah, violencia o cómo reaccionan las mujeres en las marchas. Yo con ajá. eso no tenía ningún rechazo, o sea, era hasta como que lo entendía, a ver, si le pasó de todo en su vida, ¿qué querés que haga? O sea, ¿cómo querés que se queje si justamente no está escuchada?
Y a exacto, mí, a partir de participar y participar en distintas actividades, era como que empecé a ver de que, bueno, hoy surgía como mucho enojo con respecto a las marchas, pero bueno, a lo mejor en otra época, cuando la mujer luchaba por entrar a la universidad, también había enojo de que la mujer luche por eso, digamos, ¿no? Era como que siempre totalmente. había un cuestionamiento y hoy nosotras no nos cuestionamos si ir a la facultad o no, es una posibilidad y es un derecho. Entonces, Exacto. hoy era esto. Y cuando empiezo a ver, ya en varias marchas, que empiezo a ver que ya no resuena a lo mejor con esa mirada, que para mí es útil, obviamente, porque se necesita un contexto legal, un contexto donde la mujer pueda acudir, un contexto o herramientas económicas, financieras, Eso. para que la mujer pueda Sí, salir de lo que está sucediendo y es súper necesario y es social por dentro decía, bueno, pero ¿qué pasa con todo esto emocional que se está viviendo en la marcha? O sea, ¿dónde va eso? ¿Hacia dónde lo dirigimos? ¿O cómo, o qué podemos hacer para contener eso y para darle un vehículo saludable? O sea, no es solo lo político, lo social, eso es una de las patas de la mesa, y lo emocional, lo psicológico, a mí me empezó a como a resonar esa parte de decir, bueno, mm, que seguramente hay organismos, hay lugares, pero ya va más sí, también en la búsqueda de cada uno de ir ahí. claro. Pero como que en el estar en el lugar, de hecho, por ahí lo cuento y a lo mejor hasta me acuerdo en la esquina donde tuve esa sensación de decir, y con todo esto energético, y en ese momento por ahí no tenía esta lectura, decir, ¿a dónde va? ¿Qué hacemos con esto que está Ah, surgiendo? Es qué una pata más interesante. de todo Sí, lo otro. claro, No es porque es solo por pensar, separado. claro, como nosotros en Sabios siempre estamos enfocando que el ser humano tiene muchas dimensiones, ¿no? Es verdad, por supuesto, que lo tomamos como lo más básico, es esto que vos decías, que la parte de organización social que tenemos, la parte tal vez de los gobiernos, ayuden a eso primordial que es ayudar a la mujer a salir de ahí. A veces la situación es tan penosa, tan vulnerable y tan sin recursos que necesita esa ayuda externa como de un poco de dinero, de un lugar para decirle, si estás siendo tan golpeada, tan maltratada y tenés hijos y no podés trabajar, tenés esta posibilidad para salir de ahí. Eso es básico, es fundamental y es un derecho que tenemos que seguir tratando de que se organice mejor y más. Y también esto que vos decís, porque a lo mejor muchos de nosotros que estamos escuchando esto no estamos en la condición tan vulnerable de tener una pareja que en riesgo de nuestra vida. Pero sí todas, me parece, casi todas, tenemos una resonancia en el sentirse no escuchada, no valorizada. En muchos lugares en los que trabajamos hay una información en el campo, digamos, que está ahí enraizada en el jefe que tenemos, en la misma organización de la empresa, en el concepto que tiene, después hasta en un compañero, más de generaciones de más de 50 años, donde está muy grabado, es casi como natural que la mujer tiene un lugar inferior, en el sentido que no es tan inteligente para, que esto no lo va a saber hacer, de condicionamientos muy generales y descalificativos que ya no tienen lugar, ¿verdad? No Y tienen lugar, bueno, ese es un pero aspecto importante, sí, no tienen lugar, pero escucho, o sea, uno escucha a sus amistades, en sus trabajos, y que aún hoy para nosotras, que a lo mejor, como esto nos toca por ser mujer, digamos, por el género, y nos toca y nos atraviesa y lo vivimos, cuando vos pones en una mesa y contás cosas que para nosotras son obvias, en los trabajos, por ejemplo, sigue exacto, sucediendo, a menor escala, a lo mejor en algunos lugares, pero en exacto. otros no. Eh, entonces, digamos, falta todavía eh, Sí,
esa apertura, digamos, sigue sucediendo, como vos decís, a lo mejor son generaciones todavía, a lo mejor más 40 diría yo todavía, digamos, no tan 50 más 40 también, de Ajá, que tienen esta otra mirada todavía y que, como vos decís, por más que no haya una situación de violencia extrema, a lo mejor dentro de un matrimonio, para tener a lo también, mejor alguna igualdad y ser escuchada, a lo mejor se llega a un límite de discusión o a un límite sí, de malestar, porque hablándolo en otros tonos a veces no tampoco sucede. Entonces la mujer a lo mejor en algo mucho más chico todavía tiene que sí. seguir como haciéndose, como plantarse y haciéndose valer, digamos, ¿no? Sí, de acá hay varias puntitas para tomar después en lo que a cada uno le impacta. Pero antes de cerrar esta partecita más de la movilización con lo grupal, entonces, por lo que veo, vos hiciste algo muy valioso de hacer como un desarrollo, cómo fue la motivación inicial, que te metiste, escuchaste, palpaste más de cerca muchas realidades difíciles, palpaste el enojo que decías vos, la reacción de tanta impotencia, lógicamente por tantas situaciones difíciles en que se encuentran muchas mujeres. Y luego vos hiciste en eso como una revisión de la mirada y del lugar de participación. Ujú. Sí, ¿Qué te donde yo llevó a hacer sentía, como ese giro? Sí, sí, donde yo necesitaba hacer o como yo lo quería vivir, digamos, o sea, como que cuando me sentí convocada a las marchas, y me sentía muy bien, la verdad que lo vivía con mucha alegría, era un encuentro con amistades y amistades de mis amistades, digamos, que nos sentíamos exacto, que comulgábamos con eso, digamos. exacto. Eh, Creo que a lo mejor al entender el movimiento, a entender la parte intelectual, ¿no? La parte histórica, cómo viene, de cómo es, yo aparte, paralelamente, a lo mejor en ese momento lo veía todo separado en mí, digamos. Hoy lo puedo ver que eran como distintas rutas que llegaban al mismo lugar. Ajá, Paralelamente, yo empiezo a sentir como hacer sanación de útero, sanación del linaje paterno, del linaje materno, y eso va como confluyendo a un mismo lugar. Eh, Uno va realizando a lo mejor paralelamente, seguramente en ese momento yo venía haciendo también un trabajo eh, espiritual y psicológico de como podía o con las herramientas que tenía en ese momento o en los lugares que acudía y a lo mejor hice como una síntesis y pude ver ajá. eso de decir, bueno, son todas estas patas y también ver la historia de la familia de uno, ¿no? De decir, bueno, no le pasa a cualquiera. eh, Eso, claro. Le pasó a las mujeres de mi familia. A lo mejor hubo un corte en una de las generaciones que pudo cortar con todo eso, pero no fue tan lejos. Y como vos decías en el caso que vos contabas, no le pasó, pero sí las enseñanzas que te dan o lo que te bajan tiene que ver con esto que pasaron. O sea, esa alerta constante, ese mirar de las mujeres que siempre miramos un poco más, ¿no? Todas las cosas sutiles de atención, ¿no? De dónde hay que Exacto. poner el ojo, que no están relajados en algunas cuestiones. Sí. Eh, Entonces, para remarcar esto, cuando vos decís, claro, que empezaste a buscar herramientas para complementar la acción, digamos, más en lo externo, en lo social, lo organizacional, empezaste a buscar herramientas de trabajo en vos misma. Y me Ujú. decías que todo confluía en un mismo lugar. Sí, sí, como que yo ya no me sentía resonando en la participación social, digamos, porque Ajá, no tengo ningún estudio, o sea, para hacer como trabajar directamente en el aporte de eso, pero ajá. es llevarlo al campo donde sí podía trabajar, que era conmigo, y a lo mejor empezarlo a Ah, vivir ya de un lugar holístico, ah, digamos, sin desmerecer lo otro, sino sintiendo donde exacto. yo necesitaba resonar con todo esto, no ignorarlo, sino decir, bueno, Eso, a claro, partir de ahora lo quiero vivir más de esta manera. Hay gente que se ocupa de la otra y está genial y exacto, cada uno resuena en la suya, en exacto, lo que exacto. necesita trabajar. Y me permitió hacer como eso de entrar, a lo mejor desde esto externo pude entrar
a mi historia, Es, digamos, claro, claro. desde ahí afuera, Ah, viéndolo ahí fantástico. afuera, que me llamó y fui y le hice caso, pude ir pasito a pasito, animándome de a poco a la historia personal, digamos, que es más Exacto, difícil, sí. digamos, de ver también. Qué interesante eso. Entonces ahí vamos a ir metiéndonos más en esto, porque a veces uno está en lugares donde uno dice no tengo un aporte concreto a esa trama más social, pero nosotros de esta mirada que tenemos en el sistema sabio, donde todo está tan integrado, tan entrelazado, el afuera y el adentro, estamos seguros que cada uno de nosotros puede hacer un aporte sí o sí, eh, y bastante revolucionario, tomando conciencia de sus propias heridas y traumas, que están en resonancia con esto que lo vemos tal vez muy amplificado afuera. Y ahí vamos a empezar a conversar ahora, pero antes también lo quería relacionar que el año pasado tuve una vivencia muy cercana de sentirse en esa impotencia tan grande a través de una hija que vive en un pueblo pequeño y que ahí mismo pasó de que en la avenida principal del pueblo un señor mata a su compañera con cuchillo de cocina, ¿no? En presencia de su hijito de 4 años. Una situación muy impactante, que nos llena de impotencia y donde, bueno, ahí, por ejemplo, como mi hija y sus amigas venían trabajando toda esa conciencia de la mujer en relación a articular caminos para poder estar más preparadas ante estas situaciones, no quedar en ese lugar de sometimiento a veces por distintas razones, ¿no? A veces son económicas, sociales y también psicológicas. Bueno, entonces ahí lo que encontraron es que a pesar de que hay todo ese movimiento, de que hay una institución concreta de defensa de la mujer que está en los distintos municipios, ahí dedujeron que la red de las personas de autoridad del pueblo encargadas de asistirlas son las que habían fracasado unos minutitos antes. No accionaron lo rápido que necesitó, porque la señora fue a pedir auxilio, ¿no? Para que la ayudaran a salir de ahí. Y eso demoró por trámites burocráticos y ahí ya fue, le costó la vida, ¿no? Entonces, como también eso, que a veces uno está en un cargo de funcionario para generar algo y no llega a tener esa conciencia suficiente para acompañar y solidarizarse con la mujer, ¿no? Que por eso decimos tan importante no solo las acciones externas, sino armamos una organización, se crea todo el cargo y después la persona ahí no tiene la suficiente preparación y conciencia para salir en la asistencia inmediata y a veces salvar una vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, bueno, que nos hace reflexionar de última cómo esto que vos descubriste de la otra pata, de toda la conciencia, la preparación emocional, psicológica, es tan importante y que ese es el lugar donde sí o sí todos podemos actuar y hacer un aporte. Así que, como vos decías, Gaby, toda esta situación externa que a veces nos toca más cerca o más lejos, lo tomamos como un disparador para la propia reflexión. Y sobre todo, desde sabio, la pregunta que nos hacemos es, ante una situación de violencia, que la podemos ver en una pantalla o que nos toca más de cerca, una situación de sometimiento o de desvalorización, de falta de crédito por ser mujer, cualquiera sea el disparador, hacerme la pregunta, por ejemplo, ¿a dónde yo misma
tengo una violencia conmigo misma, o dónde, en qué lugar, en qué gestos yo estoy sometida. Yo misma me someto a situaciones porque tengo un fuerte creencia de lo que debe ser, un condicionamiento de cómo es mi rol, eh, un fuerte condicionamiento que lo tenemos muy a mano, es de que la mujer cuando tiene una familia es el núcleo, que está bien que es como la que va generando las posibilidades para todos los miembros, esa es la parte bonita, pero tiene la parte de que es la que termina haciendo cargo de todo, de las funciones pequeñas, domésticas, de la previsión, de la organización, y a veces además sale a un trabajo externo o no, pero igual queda en un lugar por la propia mentalidad que tenemos, como de que ese es su lugar y entonces empieza a funcionar como sobrecargándose más de lo que puede con su fuerza física o su capacidad emocional y más de lo que su tiempo le permite, ¿no? Como avasallada en sus tiempos, en los límites, y no lo puede poner porque a ella le toca eso ya por un patrón que tiene de generación en generación de que a la mujer le toca funcionar así y como si no hubiera otra opción. Entonces los demás, por supuesto, como les queda cómodo, lo utilizan. Nadie es culpable de nada, solamente que se arma esa dinámica y a esas cosas les quisiéramos poner luz y sobre todo dar herramientas, ¿no es cierto, Gaby? Que Sí, creo que es lo que vos lo que, hiciste. sí, lo que también llama la atención en estos temas eh, es cómo genera reactividad en los demás, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Eso que vemos afuera, eh, me molesta, lo rechazo, por ejemplo, ¿no? Y traemos este tema, ¿no? Pero hubo mucho debate alrededor de todo esto en un momento, a lo mejor hace unos Sí, años atrás, y era una reacción de o eras fanático o rechazado, digamos, ¿no? Entonces, eso, la propuesta también es esta, de decir, bueno, esto que está afuera, que me genera o rechazo o fanatismo, digamos, cada uno entra por distintos lugares, me animo a ver exacto, hacia dónde me lleva, hacia adentro, porque está ahí afuera y, y bueno, por algo me está como haciendo tanto ruido en mi interior, ¿no? No sé si es lo mismo exacto. que ese fanatismo o es rechazo, pero tomarlo como un caminito para atrás y, y estas preguntas que vos planteás en que podemos hacernos, ¿no? De qué hay ahí, de todo eso que veo afuera, bueno, ¿qué está pasando adentro? Porque si no pasaría nada, a lo mejor me pasa por al lado y bueno, no siento tanto. Claro. Y en ese preguntarnos y lo que la propuesta nuestra también, todo va a ser integrar los dos opuestos. Y creo que la primera integración es esta de los sexos, ¿no? O sea, que en toda la tarea que hagamos de revisión, de recuperación, de la mirada esta sobre nuestro lugar, nuestro rol, necesita incluir al varón, porque si no está incluido, integrado y tenemos todo mucha acción polarizada sobre la mujer con sus derechos, su poder, pero rechazando al varón va a traer una consecuencia de más destrucción del tejido social, porque para que la sociedad funcione con más riqueza es imprescindible el rol de los dos, de mujer y de varón, cada uno con el aporte especial, particular que le da, no podemos descartar nada. Entonces, empezar también a entender que no va a haber rechazo al varón, al contrario, necesitamos que el varón esté incluido, integrado, para que las dos potencialidades den una riqueza mayor al tejido social. Con una sola no va a ser, y menos rechazando al otro, que ha sido la historia anterior.
donde la fuerza la tenía el varón y la mujer era la rechazada. Y ahora no podemos caer en el otro polo, de que la mujer tenga una dominancia y el varón esté descalificado o despreciado. Tampoco. Siempre va a ser, en eso está la igualdad, en los valores de cada uno. Y entonces, y en nosotros siempre ver, también lo vemos, que ya hay muchos estudios sociales hechos, que detrás de cada varón que a lo mejor asesina a una mujer o que es violento, que la maltrata, hay mucha herida de ese ser y en general es en relación a su mamá, ¿no? Es decir, es una persona que no tuvo el amor o la mirada o la contención de su madre y que se quedó anhelando ese amor, entre comillas, porque es más como una necesidad psicológica que el amor, porque el amor nunca va a llevar a una violencia, pero lo que uno entiende más básicamente eso como amor de la mamá, no lo recibió o fue rechazado o despreciado por su mamá. Y eso genera después todo este remolino que se va a ser volcado en la pareja y que lo generalmente se proyecta en toda mujer que ve, en toda mujer que encuentra en una situación laboral, no solo en la pareja, en algo que comparte. Entonces, por eso es que nosotras mismas, como decía Gaby, a veces la resonancia que tenemos por el movimiento que pasa afuera, también parte de que tenemos una herida, un trauma, algo que está ahí pidiendo ser visto y sobre todo sanado. En esto de ser valorado, querido, de poder tener una pertenencia a otro, pero en estado de igualdad y de equilibrio, de sanidad, no perdiéndose a uno mismo. Así que desde esta perspectiva es que nosotros les contamos que en Sabio tenemos la gran posibilidad, por un lado, de encontrar, por ejemplo, un patrón familiar que es muy fuerte, que se va repitiendo en nuestra mamá, en nuestras abuelas, en la bisabuela, y que nos genera daño simplemente porque no sabemos pedir ayuda, por ejemplo, porque no tenemos el permiso para expresar lo que necesitamos, ni siquiera el permiso para darme cuenta yo de lo que necesito. A veces estamos tan tomadas por ese deber ser o cómo funcionamos siempre en las mujeres, que lo hicimos porque yo tengo que hacer así y eso no tiene cuestionamiento. Y nunca nos permitimos entendernos, escucharnos, darnos cuenta de nuestra necesidad como un camino a estar bien, a cuidarnos y eso va a ser digamos, una salud mental y por supuesto biológica. La consecuencia va a ser estar más sanas. Si yo vivo con bienestar y con alegría, esta entrega a la familia, porque tiene un equilibrio, lo que doy va a ser mucho más sano y también voy a transmitirle a la hija mujer y al hijo varón lo que significa una mujer con su propio poder interno, una mujer que se realiza internamente, y eso va a ser una transmisión que va a tener consecuencia de que el varón sepa respetar a la mujer, ya nazca o digamos se vaya desarrollando con esa conciencia de que los dos tienen lugar dentro de una familia, de un equipo, de una organización social, de la misma manera, con los mismos derechos, con los mismos respetos, y que cada uno va a hacer un aporte enorme desde su
modalidad. Lo que va a cambiar es el modo en el que aportamos, pero no el valor de lo que se aporta. Bueno, entonces decíamos, el sabio, por cómo es la herramienta que tenemos, nosotros podemos descubrir ese patrón familiar que nos está condicionando, podemos llegar a entender qué herida desde la infancia tenemos, que después nos hace buscar determinado tipo de pareja, que después atrae que me someta, que no me valore, que me descalifique y bueno, y muchas cosas más. Y luego que lo encontramos, tenemos la gran posibilidad de armonizarlo, decimos nosotros, que no es otra cosa que ordenar toda esa información inconsciente que cargamos de todo el linaje familiar femenino o de la mirada que hubo en nuestras mujeres del varón hacia ellas, que fue como creído. Entonces, no solo descubrirlo, sino que esa información vuelve a un orden. Cuando la armonizamos, es increíble cómo todos esos condicionamientos tan fuertes que no lo sabíamos, que están en el inconsciente, pero que tienen mucha fuerza en el momento en que nosotros elegimos, actuamos, nos relacionamos en las distintas áreas, y eso se va liberando, va volviendo como a abrirse en nosotros la posibilidad de encontrarnos con nuestro poder interno, nuestro lugar, nuestro valor, darnos primero el crédito a nosotras mismas y de ahí vamos a generar que el otro nos valore, que el otro nos respete, poder poner nosotros el límite donde ya decimos hasta acá me entrego, hasta acá te doy y hasta acá me respetás. Eso empezamos así, al ordenar esa información inconsciente, a adquirir esa fuerza desde el interior para poder ser respetados desde afuera, para ser vistos de otra forma. Y es una herramienta muy concreta que la tenemos al alcance de la mano y que nosotros podemos aprender a armonizar, pero si no, también podemos pedir ayuda a personas que son armonizadoras, que pedimos una sesión para tratar cualquier situación difícil, traumática que nos está sobrepasando y acudimos con esta necesidad y el armonizador solito va a ir encontrando los caminos que nos va a ayudar en lo concreto. Y entonces voy a poder destrabar, a veces hay situaciones que nos parecen totalmente irresolubles, que no tienen salida, y sin embargo después de una armonización empiezan a aparecer los caminos porque se ordena desde mi conciencia chiquita, se empieza a ordenar en todos esos anillos de implicancia que hay de uno con la familia donde estoy, la familia de origen, la sociedad, las organizaciones más grandes. Desde ese núcleo chiquito, como decía Gaby, donde voy encontrando que es el que tiene que ser visto y sanado, se va a ir expandiendo a todo el tejido social, donde la interrelación que hace la conciencia es continuo el flujo de lo de afuera hacia mí, de mí hacia el afuera. Y así como en momentos me impacta y me deja en impotencia o en sometimiento, cuando yo lo logro ver en mí, resolverlo, empiezo a dar aportes de liberación para el resto de las mujeres. Y eso seguro que llega. Ahí no hay ningún burocracia, que alguien se avive o no se avive, no, eso es ya la onda expansiva de la conciencia la que tiene una acción invisible pero bien efectiva. Eh, ¿Qué más pudiste ver vos, Gaby, de este trabajito tuyo en lo que hiciste en vos? Me dijiste que sanaste el útero, hiciste sanación del útero y demás. Sanación del útero y después me animé a sanación del linaje paterno. eh, Paterno. y sí.
también, como está la sanación del linaje femenino, que es la sanación de útero, está ¿Mm? también lo que es linaje paterno. Ujú. Así que sí, fue como una época de entrar a ver de distintos lados y bueno, también obviamente cuando uno se mueve así, mueve a la familia, eso que vos decís, o sea, se pone sobre la mesa, porque vos decís dónde fuiste, qué haces, qué pensás y movés, bien. Si bien puede ser que se entre en debate con los otros, seguramente esta onda expansiva eh, algo hace, ¿no? Algo mueven los demás. O se abre un diálogo, o se abre una revisión, eh, o se ponen sobre la mesa temas, no solo con la familia, con las amistades, con la pareja, cuando uno empieza a meterse en esos huecos. Eh, yo creo que esto que vos decís, lo que, lo que contabas y cómo explicabas todo lo que se mueve, que a veces nos pasan situaciones y son muy sutiles y las desestimamos. Y no hay que dejar que sean enormes o peligrosas. Ya cuando hay una incomodidad o cuando hay algo ahí que está haciendo ruido, ya es suficiente como para empezar a moverse y empezar a ver, no esperar que nosotros a veces desestimamos eso que sucede o a veces eso que vemos afuera, ¿no? No, me pareció, no, no es tan así. Bueno, si lo hace de nuevo, Mm, ¿no? Lo dejo ay, pasar sí, esta vez, ¿no? Y por ahí exacto. son las puntas del ovillo que se necesitan para ir a hacer una revisión. Eh, y a veces es en uno mismo, y desde ahí, como vos decís, amplifica a todas las relaciones. A veces estas violencias no vienen a lo mejor de la familia, pero sí vienen de un jefe. Estas Exacto, situaciones de sometimiento, como vos decías, ¿no? A lo mejor es mi lugar de trabajo o un sí, compañero, un ¿no? compañero, sí, Y bueno, son puntas del iceberg o estos puntas de ovillo que podemos usar para ir a ver, bueno, qué está pasando conmigo, que yo permito eso o me está pasando eso. eso, Bueno, después lo que uno descubre y de dónde viene, bueno, es otra historia, pero otra animarse, historia. que a veces no, sí, abre muchos capítulos después, pero animarse a que a veces no tiene que ser algo tan extremo, que a veces son Ujú. más sutiles las experiencias, pero también son válidas. Exacto, Y que uno le tiene que dar esa validez y esa importancia para ir a ver qué hay. No, que en ese momento, y viéndolo con el diario del lunes, digamos, a lo sí, mejor no sí, entendía, ¿no? Era una claro, convocatoria, esto es moda, ¿no? Esto es exacto, moda, después pasa, ahora no dicen más nada, ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que justamente, dicen los claro, demás. Lo importante es el camino que uno hizo y eso, lo que uno puede ver de todo eso que está sucediendo, pero en una, esa vuelta a uno mismo, digamos. claro, como vos decís, de ese movimiento que empezó a lo mejor con exageraciones, con desbordes, pero es el movimiento pendular lógico, que partimos de algo, de mucha impotencia, de opresión, y para poder salir de ahí, para denunciarlo, sale con desbordes. En general es así, hasta que eso vuelve a encontrar un cauce y se va acomodando. Pero ya dejó, como vos decís, el mensaje, el llamado a cuestionarnos, a reflexionar. Y bueno, cuando podemos hacer algo a nivel institucional, organización, esas tramas son muy importantes y siempre acompañado de la pregunta, yo estoy en este lugar ante esta circunstancia, ¿y qué hay en mí que genera eso? No porque sea culpable yo o tonta o tarada, sino porque hay una información en mí que está generando un desorden y un patrón en mí y que yo no me lo estoy viendo y lo veo cuando sale afuera. Esa situación social, a veces exagerada, dramática, me está mostrando algo a mí en otra escala, pero que si yo no la veo, no me pregunto y no me ocupo de sanarla, de recuperarme en eso, no se corta la cadenita de expresar, que se expresen afuera situaciones feas, porque yo en mí me las sigo generando. Y Es una como cosa que queremos que importante cambie la realidad. es,
solamente que Queremos que cambie cambie la lo de realidad, afuera y en nosotros seguir igual. no hacer nuestra Y parte. eso nunca genera cambios verdaderos ni duraderos. Y algo interesante que aprendemos al transitar sabio, que es una herramienta y tiene su técnica, pero no es solo una técnica, sino que nos da una perspectiva y una forma de vivir, que aprendemos a sacar el juicio del medio, aún para hacia un hombre que tuvo esa situación desgraciada de matar a alguien así, que es tan penoso y que nos sale mucho rechazo, pero también si cuando uno pone mucho juicio y mucho rechazo genera violencia. Y la violencia va a seguir el espiral de la violencia y no va a terminar, ¿no? Por lo menos cuando uno se pone en el lugar de la reflexión, es un lugar para el no juicio, sino la comprensión también de otro ser que está muy herido, muy traumatizado y que necesita amor también de última, que ese acto tan cruel es un pedido de amor, de atención. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a armonizar la situación, las circunstancias, siempre va de lo que nosotros decimos el neutro, donde la vida misma siempre nos está sosteniendo a todos, al que daña y al que es dañado. Y somos todos contenidos, comprendidos, para que desde ahí surja algo diferente, algo más rico, más de florecimiento, de enriquecimiento para todos, ¿verdad? Así que ese es como digamos, un aporte importante que aprendemos desde la mirada de la armonización. Así que los invitamos a que tengan en cuenta esta herramienta, como todos los caminos que nos contó Gaby, cada uno hace su búsqueda, hay miles de caminos. Ahora, afortunadamente, gracias también a estos movimientos y a estas denuncias, aparecen en las redes muchos caminos también, ¿no? Mucho ofrecimiento de posibilidades de grupos de mujeres que hacen distintas técnicas, herramientas, encuentros, y todo va ayudando. Cada uno elige lo que más tiene afinidad. Y sabio es un puntito para empezar un camino primero personal de irradiación social para armonizarnos y armonizar, decimos nosotros, el contexto que nos toca con un verdadero cambio de conciencia. Eso es lo que siempre observamos, que en la medida que empezamos a armonizar, nuestra conciencia empieza a transformarse en esa integración de todas las partes, de las distintas modalidades, y que no va a ser por confrontar y por pelearnos y por resistir que vamos a llegar a un resultado más sano o de mayor beneficio para todos, ¿no? Sino al contrario. Así que busquen la información sobre lo que es para aprender a armonizar y si no, para pedir una armonización. Los esperamos con mucho gusto en este espacio y acá han conocido la voz que está detrás del teléfono, que los Teléfono. escucha, responde a sus dudas con muchísima amabilidad y paciencia, que nosotros siempre le estamos muy agradecidas como parte del equipo, porque tenemos este ser tan hermoso para atender esas necesidades que queremos saber y saber. Bueno, Así gracias, que están gracias. todos invitados y bienvenidos. Y muchísimas gracias, Gaby, por entregarte este espacio, que no es fácil exponerse, pero No, que para nosotros era muy valioso tu vivencia personal. No sé si quieres agregar algo. gracias. No, simplemente gracias como para cerrar de que, bueno, sí, yo estoy acostumbrada a trabajar en el detrás de escena, no estoy acostumbrada a participar de este modo. Eh, pero bueno, muchas gracias por la idea, por la convocatoria y porque, bueno, esto surge de espacios justamente de reflexión y de lo que nosotros queremos ofrecer y el servicio que damos desde Sabio y bueno, no dejar pasar esta oportunidad como, bueno, este es nuestro servicio, nosotros desde acá ofrecemos esto,
tanto los armonizadores que saben armonizar y lo pueden aplicar, pero también los armonizadores que dan sesión, que sepan que también, digamos, pueden ser servicio para esto y que esas personas que nos ven, que están llegando a Sabio, que no conocen, eh, y que tienen una inquietud, bueno, que también sepan por ahí en algo más práctico, en algo más social o más cotidiano, que también pueden acercarse. Eh, y bueno, nosotros lo vamos a estar guiando en lo que Ah, necesiten o en la inquietud que tengan para que es lo mejor. Si Sabio puede ayudarlos, le vamos a dar esa posibilidad. Como vos decís, es un disparador para buscar. A lo mejor no es sabio, pero sí buscar y que se muevan del lugar de donde están, de pasividad, ¿no? De que busquen la herramienta que los eso, ayude sí, a ir por su camino. Eso es lo es verdad importante, me parece. eso que dijiste, porque si postergamos o miramos para otro lado, nada cambia, pero si tomamos un pequeño gesto de acción, seguro que aportamos. Gracias, Gaby, está todo dicho y lindo dicho. Muchas gracias. Están Gracias. todos invitados a unirse.